Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Según el momento en que estén viendo este video, nos encontramos nuevamente en esta segunda clase de la materia de la prevención del lavado de activos del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, de la carrera de la licenciatura en Seguridad Ciudadana. En esta clase, como les adelanté en la clase pasada, vamos a trabajar con los instrumentos internacionales que existen en materia de lavado de activos. Si recuerdan un poco de qué trabajamos la clase pasada, hablamos sobre las características del fenómeno del lavado de activos, y en este sentido mencionamos una característica principal, que es la transnacionalización de este delito. Cómo este delito va a afectar a distintos estados del mundo, porque es propio de cualquier operación económica, del desarrollo de la economía, la utilización de distintos estados, de las comunicaciones, de las transacciones inmediatas, sin importar las fronteras entre los estados. Y esto no es algo que esté mal, es como se dan hoy día las operaciones económicas, ¿bien? Nosotros queremos comprar un pasaje para viajar cuando se podía viajar. Para viajar a México estamos haciendo una transacción internacional en ese caso, ¿bien? Si estamos comprando, por ejemplo, con una compañía aérea como Copa Airlines. Esto es algo muy normal y que hizo y que hace el capitalismo y a que avancen las negociaciones, los crecimientos empresariales de los grandes grupos económicos. Y esta particularidad del comercio y de la globalización, de la economía y de la globalización, es una beta muy importante para las bandas que se dedican al lavado de bienes de origen ilícito. Como sirvió para el desarrollo económico, también sirvió para el desarrollo criminal. Por esta razón es que los estados necesitan ponerse de acuerdo en homogeneizar las estrategias tanto de prevención como de persecución y cooperación judicial de este delito. Por eso, para esta clase vamos a ver con qué instrumentos internacionales contamos para poder investigar, poder prevenir este delito. Les voy a compartir unas diapositivas. Acá estamos. Como les decía, una para atrás. A ver. Bueno, aquí estamos. A nivel internacional tenemos distintos, vamos a decir, instrumentos para agrupar este grupo de instrumentos, pero que son distintos, con los que contamos, como les decía, para los mecanismos de prevención y represión del lavado de activos. En primer lugar, vamos a hablar de las convenciones internacionales, que tienen la particularidad de ser un proceso donde los estados se juntan, negocian, redactan un texto donde se comprometen a adoptar sus ordenamientos internos para obligarse a cumplir con esas normas y que entran en vigencia una vez que tengan una cantidad determinada de estados que hayan ratificado ese instrumento. Esa cantidad de estados va a depender de las condiciones que se escriban en ese instrumento internacional. En nuestro caso, con la aceptación de una convención internacional, es un proceso complejo donde intervienen los distintos poderes del Estado, el Ejecutivo que lo negocia y que envía a sus representantes para la negociación y la redacción de este contenido, pero luego tiene una instancia que es la del Poder Legislativo Nacional, que es la aprobación de esta convención y que la transforma en una ley del Estado, una ley nacional. Esto quiere decir que obliga al Estado a cumplirse, porque los tratados que el Estado firma internacionalmente se tienen que cumplir de buena fe. Para algo el Estado se obligó con esas normas. En este sentido, tenemos tres instrumentos internacionales que considero relevantes para este curso. Por un lado, la Convención de Viena, desde luego la Convención de Palermo y finalmente la Convención de Mérida contra la corrupción. En segundo lugar, vamos a hablar de organismos internacionales que establecen algunos estándares que, si bien no tienen el nivel de obligatoriedad que tiene una convención internacional ratificada por el Estado, son importantísimos en materia de prevención y persecución del lavado de activos. Bien, en este sentido tenemos el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo Egmont. Y en tercer lugar, vamos a tener algunas iniciativas privadas como el Comité de Basilea y el Grupo de Welfare. Y ya arrancamos rápidamente a la primera convención. La Convención de Viena del año 1988 es en realidad, se llama Convención de Viena porque es en el lugar donde los estados la ratificaron, la firmaron, es la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En este sentido, nosotros estamos en una materia de lavado de activos, pero como bien hablamos la clase pasada, el origen de la estrategia de perseguir las operaciones económicas que se realizan con bienes de procedencia ilícita radicó inicialmente en perseguir el delito de la producción, el tráfico, la comercialización de estupefacientes, como una herramienta más que tenían los estados para poder perseguir de un modo eficaz este flagelo. Y esto es interesante porque cuando uno puede estudiar la genealogía del lavado de dinero, cómo se va dando la legislación, esto a lo que se firma esta convención del año 88 y a la que Argentina ratifica, se plasma directamente en nuestro ordenamiento, tipificándose por primera vez la figura del lavado de activos en el artículo 25 de la ley 23737. ¿Cuál es esta ley? A muchos de ustedes les sonará. Es la famosa ley de drogas. Para ese entonces Argentina no tenía tipificado el delito de lavado de activos y lo tiene primera vez respecto al delito de tráfico de estupefacientes, ¿bien? En línea directa con esta convención. La convención, como todas las convenciones que vamos a ir viendo, tienen distintos artículos, pero vamos a ver que vamos a trabajar con un primer artículo que va a ser esta necesidad de que los estados adopten internamente, tipifiquen el lavado de dinero, las operaciones económicas sobre bienes de procedencia ilícita como un delito, porque hasta ese momento no era delito. En este sentido, el artículo tercero, que va a establecer cuáles son todos los delitos que los estados que deberían eventualmente legislar, entre ellos obviamente todos los vinculados a la producción, fabricación, extracción, oferta, distribución de drogas. En el inciso B, el inciso A tiene que ver con todos los tipos penales vinculados a los estupefacientes. En el inciso B se va a acercar con una primera definición de lo que hoy conocemos como el lavado de activos. Y nos va a hablar de que los estados tienen que adoptar las medidas necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso A. Son estos otros tipos penales vinculados al tráfico y producción de estupefacientes. O de un acto de participación en tal delito o delitos con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquiera persona que participe de la comisión de tal delito o delitos, a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Y el punto 2 de este inciso B nos va a hablar de que la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento, la propiedad reales de bienes o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o de alguno de esos delitos tipificados de conformidad con el inciso A, del presente párrafo o de un acto de participación en tal o tales delitos. De modo que acá ya tenemos esta convención, nos parece relevante porque ya le está diciendo a los estados, bueno, tenemos esta situación, tenemos que dar batalla a la lucha contra las drogas. Una de las estrategias es tipificar las operaciones económicas que después se hagan con la ganancia de esos delitos. Y la segunda artículo que me pareció relevante es que la convención le va a decir a los estados que tienen que adoptar medidas para autorizar el decomiso. El decomiso, brevemente, porque vamos a tener una clase específica, es el desapoderamiento de los bienes de origen ilícito a favor del Estado o de terceros o de un destino específico. Pero es quitar la propiedad de origen ilícito de la persona, del titular de esa propiedad que lo tiene, o del sujeto, la persona física o jurídica que lo tenga en ese momento. Y el artículo 5, inciso 1 y inciso 2, nos va a hablar de la necesidad de que los estados regulen el decomiso y además, esto me parece muy interesante porque en la jurisprudencia, en los antecedentes argentinos, se tardó mucho en llegar, un montón, cuando hablamos de decomiso vamos a ver los problemas que tenemos con esto,
todo lo que sucede antes del decomiso, ¿bien? Porque el decomiso, en principio, sería una medida que es accesoria a la condena, pero para poder decomisar algo previamente, los bienes, hay que hacer algo más. Digo, no es que van a aparecer por arte de magia, sino que hay que salir a buscarlos, hay que investigar, hay que identificar bienes y hay que cautelarlos, ¿bien? Porque si estamos en una investigación penal, identificamos los bienes que son la ganancia del delito, si no los congelamos, si no evitamos que la persona que tenga la titularidad o en ese momento la custodia de esos bienes, si la persona toma conocimiento de que existe una causa penal, inmediatamente los va a movilizar, los va a ocultar de la justicia, ¿bien? Entonces, en ese caso, no solo basta con identificar y localizar los bienes, sino también tomar medidas cautelares para, cautelar, valga la redundancia, para congelar esos bienes, como por ejemplo bloquear, secuestrar, como dice acá, las ganancias directas o indirectas del tráfico de drogas. La siguiente convención que me pareció interesante es la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada del año 2003. Y acá nuevamente se vuelve a plantear el problema de no solo la gran criminalidad vinculada al tráfico de drogas, sino el crimen complejo de bandas que no solo se dedican a las drogas, sino al tráfico de personas, al contrabando de armas, digamos, delitos con una organización de varias personas, con mayor tecnificación y que operan en distintas partes del mundo. Por eso es que se sanciona esta Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, y hablamos de la Convención de Palermo nuevamente por el lugar donde se firma el primer instrumento. Y nuevamente esta convención nos va a traer una definición, una tipificación del delito de lavado de activos, le va a decir a los estados, le va a instar a los estados para que tipifiquen el lavado de activos como la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante, esto es el delito presente, que originó el dinero ilícito, a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento, propiedad de bienes o del legítimo derecho a estos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, nos dice la convención, la adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas al momento de su recepción, que son producto del delito. Esto es lo que se llama el delito de receptación, que más adelante lo vamos a ir viendo. De modo que acá, otra vez, esta convención también nos vuelve a listar una serie de conductas más amplias relativas al delito de lavado de activos. Y no solo ya del delito de lavado de activos vinculados, porque antes solo el delito presente al que se refería al tráfico, la producción, comercialización de drogas, sino a mayores delitos, aquellos delitos que tengan esta característica de crimen transnacional, ¿bien? Otra de las cuestiones que me parecen interesantes de esta convención es que nos empieza a adentrar en una de las estrategias, básicas de la prevención del lavado de activos, que tiene que ver con poner en manos de privados algunas funciones de supervisión y de prevención del lavado de activos. En este caso, de las entidades bancarias e instituciones financieras no bancarias. En este sentido, nos va a decir el artículo 7 que estas instituciones van a tener una facultad de supervisión sobre sus clientes, de identificación del cliente, con quien se están haciendo las operaciones económicas, de establecimiento de registros y de denunciar transacciones sospechosas. Y acá ya nos vamos a empezar a adentrar a conceptos básicos en materia de lavado de activos, como por ejemplo, lo que vamos a ir viendo en las próximas clases, el famoso reporte de operación sospechosa o ROS. Y ni que hablar de conocer al cliente. Este artículo también nos va a hablar de que los estados empiecen a crear dependencias de inteligencia financiera, algo que ahora lo llamamos Unidad de Información Financiera, la UIF,
muchos de ustedes le debe sonar. Y también la importancia de fomentar la cooperación entre los estados. ¿Qué más nos trae de interesante esta convención? Bueno, la necesidad de que, de acuerdo a los ordenamientos internos de cada estado, porque no todos los estados lo permiten, se persiga penalmente, civilmente u administrativamente las personas jurídicas. Esta es la participación que tienen las empresas en estos delitos. Más allá de la responsabilidad penal que van a tener los sujetos individuales, bueno, también que sea pasible de responsabilidad penal. Obviamente una empresa no va a ir presa, pero sí puede recibir distintas sanciones muy importantes, como suspensiones, multas, en caso de empresas que eran empresas fachadas, que no tenían ninguna actividad real, cancelación de la autorización para funcionar, etc. Y finalmente, nuevamente, como nos pasó con la convención anterior, vamos a tener un artículo donde se va a instar a los estados a que regulen la figura del decomiso y se establezcan la necesidad de cautelar los bienes durante el proceso. La tercera convención que vamos a trabajar en esta materia es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la Convención de Mérida del año 2003, y que esta convención, quiero mencionar esto, que no la voy a incluir acá y no está en el material, pero sí es importante saber lo que esta convención tomó como ejemplo la Convención Interamericana contra la Corrupción, digamos, una convención a nivel regional que Argentina participó muy activamente. Esta convención tomó como ejemplo esa convención anterior y trabajó en esta convención que es un poco más desarrollada y más profunda y que es a nivel a nivel mundial, no solo regional de América. ¿Qué nos trae nuevamente esta convención? Bueno, como su título lo dice, es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, nos va a traer una serie de catálogos de tipos penales, a los cuales a los estados firmantes se instan a que tipifiquen, que tienen que ver con actos de corrupción, malversación, peculado, enriquecimiento ilícito, etc. Pero también la necesidad de que se tipifique la figura del blanqueo de capitales. Nuevamente, dice, cada Estado parte adoptará de conformidad con los principios fundamentales la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, en este caso estamos hablando de los delitos de corrupción, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. Como antes teníamos una figura del lavado de dinero vinculado a un delito presente como la ley de drogas, la provisión, producción, circulación, tráfico de drogas. Luego, posteriormente, el lavado de activos vinculados a los delitos de la criminalidad organizada, no solo la droga, sino otros delitos de carácter transnacional. Esta convención nos suma la corrupción como delito precedente. Y ven que de a poco se van ampliando la cantidad de delitos que pueden ser delitos precedentes. ¿Bien? Hoy día cualquier delito del Código Penal ya puede ser delito precedente. Esto que yo les digo se fue traduciendo localmente en la modificación que va teniendo el tipo penal y su ubicación saliendo de la ley 23737, la ley de drogas, para complementar el Código Penal. Esto tranquilos porque en la última unidad vamos a entrar en detalle de este punto. Bien, vamos ahora con, bueno, acá nos tragamos una letra, pero no pasa nada, con las 40 recomendaciones del GAFI. La clase pasada yo les comenté que en esta idea de los esfuerzos internacionales, bueno, el GAFI es tal vez el protagonista más importante a nivel internacional. ¿Qué es el GAFI? El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, iniciado por los 7 países más importantes, digamos, con mayor poder a nivel internacional, poder económico, digamos, lo que conforma el grupo de los 7. En el año 1989 empezaron a expresar su preocupación por la utilización de los sistemas
de la banca y digamos, de las negociaciones a nivel internacional como forma de vehiculizar dinero procedente de origen ilícito. Bien, hasta ese momento no había preocupación de qué pasaba con las ganancias, pero ya en el año 89 estos grandes países plantean esta preocupación. Es así que lo que va a hacer el Gafi es establecer una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones tuvieron algunas modificaciones, imagínense, año 89, y estamos en el año 2021, pasaron muchos años, y dieron un impulso muy importante en el año 2001. ¿Qué pasa en el año 2001? Nosotros veníamos hablando del lavado de activos vinculado al crimen organizado, arrancamos con el narcotráfico, después lo fuimos ampliando otros delitos, pero en el año 2001 aparece una nueva preocupación mundial, que es el terrorismo. En el año 2001, con el derribo de las Torres Gemelas, se plantea la necesidad de tratar de homogeneizar y de poner por carriles similares la prevención que estamos haciendo de la utilización del sistema económico legal para inyectar dinero, bienes de origen ilícito, que este mismo sistema económico legal, se está utilizando para financiar actos terroristas. Cuando se empieza a investigar los atentados a las Torres Gemelas, se empieza a ver que hay giros de dinero utilizando el sistema bancario. El sistema bancario, digamos, el sistema legal, el sistema, los mecanismos de economía legal para poder mover dinero de una parte del mundo a la otra. ¿Bien? Entonces se plantea la necesidad de amoldar este sistema de prevención que teníamos para el lavado de activos, también para el financiamiento del terrorismo, ¿bien? En este sentido, se modifican las recomendaciones del Gafi y esta que vamos a trabajar hoy es la última versión que vamos a tener de las 40 recomendaciones. El Gafi está regionalizado por distintas partes del mundo: Asia, África, Europa, América Central y del Norte, y Gafilat, que es de Latinoamérica, ¿bien? Y además, más allá de las 40 recomendaciones, tiene todo un mecanismo de seguimiento y de evaluación mutua entre los estados respecto de cómo se implementan estas recomendaciones y cuál es su nivel de cumplimiento, ¿bien? Y es bastante importante, y esto no quiero dejar de resaltarlo, que las 40 recomendaciones del Gafi no es un instrumento internacional como una convención internacional que es aprobada por el Poder Legislativo y que si el Estado incumple, incurriría en responsabilidad internacional. No tiene este nivel de aprobación, sí tiene negociaciones desde el Ejecutivo. Sin embargo, lo que sucede es que tiene un elemento, un factor de poder mucho más importante que tiene que ver con que los organismos de crédito internacional exigen que los estados estén adheridos a las 40 recomendaciones y realmente las tengan aplicadas y con un nivel de cumplimiento importante en su estado. Porque el Gafi lo que hace con estas evaluaciones mutuas, elabora informes sobre países más o menos cooperantes. Alguna vez habrán escuchado hablar de que Argentina estuvo en un tiempo una especie de listado gris porque no tenía todas las normas adaptadas a lo que solicitaba el Gafi, y esto impulsó una serie de reformas a nivel legislativo. ¿Bien? Para arrancar y entrar de lleno con las 40 recomendaciones del Gafi, la primera que vamos a tener me parece súper interesante y además lo que se llama el enfoque basado en el riesgo me parece interesante para que lo piensen para cualquier fenómeno criminal y para pensar cualquier estrategia de prevención. Les voy a leer rápidamente qué dice la recomendación número 1. Los países deben identificar, evaluar y entender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la nación, y deben tomar acción incluyendo la designación de una autoridad o mecanismos para coordinar acciones dirigidas, evaluar los riesgos y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen con eficacia los riesgos. Esto es algo que en la práctica se hace complejo, pero es un punto básico para pensar una buena política preventiva. Diagnóstico y después asignación de recursos. Esto es, identificar cuáles son los riesgos operacionales de lavado de activos, es por qué lugar del Estado, de la legislación, sea cualquier estadio de la legislación nacional, provincial, municipal, resoluciones, por qué lugar son más riesgosos para hacer operaciones de lavado de activos. Y una vez identificado eso, asignar los recursos, mejorar ese sector.
Se los pongo con otro delito, para graficarlo. Estamos en la Ciudad de Buenos Aires y tenemos un alto nivel de robo de autopartes, ¿bien? Entonces, lo primero que uno va a hacer es tratar de identificar cuáles son las zonas donde se roban más autopartes, dónde se venden, en qué horario, y en base a esa identificación es que uno va a asignar recursos. Por ejemplo, luminaria, mayor control policial, mayores controles de habilitaciones de locales que venden autopartes, ¿bien? ¿Se entiende? Uno identifica los riesgos y ahí pone los mayores esfuerzos. Por ejemplo, la Triple Frontera es un lugar muy riesgoso para un montón de delitos, ustedes ya lo sabrán, pero también para el lavado de activos, para lo que es el movimiento transfronterizo de dinero en efectivo. Bueno, si nosotros tenemos un mayor riesgo de poder mover dinero de un país al otro en efectivo, bueno, tenemos que asignar mayores recursos. Y esto es importantísimo para esta materia y para esta carrera, porque es una carrera destinada a ver cómo vamos a prevenir determinados delitos. Bien. En materia de lavado de activos, efectivamente, se trata de identificar mayores riesgos. Y en este sentido, asignar recursos y pensar cómo lo vamos a prevenir. Por ejemplo, cuando se modifica la ley de lavado de activos, la 25246, que tuvo varias modificaciones, se fueron incorporando distintos sujetos, que son los famosos sujetos obligados, que más adelante los vamos a ir viendo, para que tomen una actuación en materia de lavado de activos. ¿Qué quiere decir esto? Que tomen alguna actividad de supervisión, como les comentaba recién de la Convención de Palermo, bien, que también actúen. ¿Por qué? Por ejemplo, se decidió incluir a los escribanos, porque se empezó a ver que con operaciones, por ejemplo, de compraventa de inmuebles, se lavaba dinero procedente de un delito. Entonces se decidió fortalecer ese control de esas operaciones. ¿Y cómo? Bueno, necesitamos a los escribanos que son los que intervienen. Bien. Cada vez que se modifica la ley, se vuelven a incorporar sujetos obligados, porque hay algo que también tiene interesante el GAFI, es que hay un monitoreo constante de relevamiento de nuevas formas del delito de lavado de activos, cómo va mutando, cuáles son los caminos, los vericuetos, los lugares por donde las bandas criminales van decidiendo llevar adelante sus modelos, sus esquemas de negocios ilícitos, ¿bien? Esto es lo que se denomina tipologías que elabora el GASPI. Bueno, esto es muy importante porque en materia de datos hay que hacer constantemente una evaluación de cómo se va desarrollando, cómo van variando los negocios, la ingeniería económica que hace el lavador o los lavadores para llevar adelante estas operaciones, para ir asignando recursos en aquellos lugares que son más riesgosos de la operación. Segundas dos recomendaciones. En estas dos recomendaciones, bien, vamos a seguir con estas recomendaciones. La recomendación número 3, yo elegí algunas más importantes, ustedes tienen las 40 recomendaciones, las van a tener que leer todas. La recomendación número 3 nos va a decir que los países tienen que tipificar el lavado de dinero en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Bien, estas dos convenciones que vimos anteriormente. Y los países deben aplicar el delito de lavado de dinero a todos los delitos graves con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos predicados, o sea, delitos precedentes. En esto que les decía, en este avance cronológico que tenemos de las convenciones que cada vez incorporan mayores delitos precedentes, acá ya las 40 recomendaciones nos dice la mayor gama de delitos posibles. Y la recomendación número 4 nos va a hablar nuevamente esto de la necesidad de adoptar en el ordenamiento interno la figura del decomiso y del decomiso sin condena. Esto lo vamos a ver en la última unidad, se los dejo así, no quiero spoilear con esto, y de las medidas cautelares previas durante el proceso para poder garantizar un decomiso exitoso. Bien, continuamos. Recomendaciones 10 y 22. Bueno,
Esto, como les mencioné anteriormente, nos habla de la debida diligencia del cliente. Yo lo mencioné recién, que la Convención de Palermo nos empieza a hablar de incluir a los actores privados en materia de prevención y de la estrategia de lucha contra el lavado de activos. ¿Cómo? La realidad es que el Estado, es imposible que los Estados puedan supervisar todas las operaciones económicas, porque operaciones económicas se realizan todo el tiempo, a cada segundo, todos hacemos operaciones económicas, desde la más sencilla, de ir y comprar un paquete de yerba, que es una operación económica, hasta transferir dinero a un banco en el exterior, por ejemplo, una operación compleja, o constituir una sociedad en el extranjero con un préstamo que proviene de un banco de otro estado. Digo, esas dos cosas, dos extremos, son operaciones económicas. El punto está que nos va a ser relevante en materia de lavado de activos esa operación económica cuando los bienes que son objeto de esa operación provengan de un delito. Bien, entonces la estrategia que se pensó y con la que se trabaja actualmente es, bueno, a todos aquellos actores que intervienen en esas operaciones económicas, mantener una función de regulación y de supervisión. No tanto de regulación, de supervisión, de controlar, de ver qué es lo que pasa, de entender esa operación. Bien, eh, ¿cuáles principalmente? Bueno, en realidad estos son los famosos sujetos obligados, pero son varios, principalmente instituciones financieras. En este sentido, menciono estas dos, artículos 10 y 22. Recomendaciones. La recomendación 10 nos va a decir, debe prohibirse a las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas o con nombres obviamente ficticios. Bien, ¿qué es lo primero? Acá lo que nos está diciendo la debida diligencia del cliente es identificar al cliente. Las cuentas anónimas o con nombres financieros no corren más. Bien, si nosotros pensamos en los famosos Panama Papers, Delaware, Islas Vírgenes, son todos casos de guaridas fiscales, nos vamos a decirle paraísos fiscales, vamos a hablar de guaridas fiscales donde se esconden las ratas, bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? No vamos a hablar de paraísos porque son algo muy hermoso, y la realidad es que el único paraíso es para aquellas personas que quieren evadir o ocultar dinero ahí. Esos estados, esas jurisdicciones tienen, por ejemplo, no tienen este tipo de normas, permiten ocultar el verdadero dueño de esa cuenta bancaria, o tienen un secreto bancario tan estricto que no van a colaborar con la justicia ni local ni de ningún otro estado. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de debida diligencia del cliente, que nos dice la recomendación del GAFIR es básico identificar con quién estamos haciendo esa operación económica. Y después dice, debe exigirse a las instituciones financieras que debe exigirse a las instituciones financieras que emprendan medidas de debida diligencia del cliente cuando establecen la relación comercial, o sea, al inicio. Cuando realizan transacciones ocasionales, acá el GAFI da un monto mínimo a partir de 15.000 euros o dólares, estén entre transferencias electrónicas en las circunstancias que aborda, bueno, una nota que interpreta, exista sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, o la institución financiera tenga dudas sobre la veracidad o idoneidad de los datos de identificación sobre el cliente obtenidos previamente. Estos parámetros son como mínimos, digamos, los estados pueden profundizar, pueden bajar estos estándares. ¿Por qué? Porque acá lo que está haciendo el GAFI es este enfoque basado en el riesgo, es decir, estas circunstancias que yo te menciono acá ya son circunstancias riesgosas. Por eso, vos tenés que asignar mayores recursos, le dice a los estados, para que los estados regulen para sus sujetos obligados, que controlen estas operaciones, ¿no? Que tomen medidas de mayor diligencia respecto de estas operaciones. El principio de que las instituciones financieras deben llevar a cabo la debida diligencia del cliente debe plasmarse en la ley. Cada país puede determinar cómo impone obligaciones específicas de debida diligencia del cliente, ya sea mediante ley o medios coercitivos. Esto lo vamos a ver en la segunda unidad, pero ya les adelanto que tenemos la 25246, que es una ley completa de lavado de activos y trata sobre este punto.
Medidas de debida diligencia del cliente son identificar el cliente y verificar la identidad del cliente utilizando documentos, datos, información confiable de fuentes independientes, identificar al beneficiario real y toma de medidas razonables para identificar la identidad del beneficiario real, de manera tal que la institución financiera esté convencida de que sabe quién es el beneficiario real de esa operación, porque podemos tener una empresa y el representante que va a hacer esa operación, bueno, realmente, ¿quién es el que está atrás de esta operación? Entender y cómo corresponda obtener información sobre el propósito y el carácter que se le quiere dar a esa relación comercial, realizar una debida diligencia continua sobre la relación comercial, debida diligencia continua. Esto vamos a volver en la próxima unidad porque es importantísimo. Sobre la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación, para asegurar que las transacciones que se realicen se correspondan con el conocimiento que tiene la institución sobre el cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo cuando sea necesario la fuente de los fondos. La, la recomendación número 22 nos va a hablar de debida diligencia también respecto de actividades y profesionales no financieras, o sea, a todas aquellas, a otras actividades que podrían ser usadas para blanquear dinero de origen ilícito y que no son entidades financieras, entran en la recomendación número 22. Por ejemplo, habla de casinos, agentes de bienes raíces, comerciantes de metales preciosos, abogados, notarios. Bueno, en nuestro caso los abogados y abogadas no son, estos se transforman en sujetos obligados, lo vamos a ver en la próxima unidad, pero no son sujetos obligados. Otros profesionales jurídicos, notarios, que son los escribanos, contadores, los que se dedican a la gestión del dinero, valores u otros activos del cliente, organizaciones de contribución para la creación, operación o gestión de empresas. Les estoy leyendo así un poco random las que menciono. Bien. Nosotros después vamos a ver, en la próxima clase vamos a ver cómo estas recomendaciones se traspolan a la ley, a nuestra ley de lavado de activos. La recomendación número 12, los famosos PEPs. Volviendo a esta idea de la recomendación número 1 respecto de el enfoque basado en el riesgo, la recomendación número 12 lo que va a establecer es, ya de entrada, digamos, más allá del análisis que cada estado puede hacer, hay determinados sujetos, hay determinadas personas que son más pasibles de poder cometer un delito por la posición en la que están ubicados, que son los famosos funcionarios y funcionarios públicos. Estos se les llaman personas políticamente expuestas. ¿Por qué? Porque al manejar bienes, dinero del erario público, tienen la mayor posibilidad de cometer un delito de corrupción, que son delitos propios, digamos, no es un delito que podría cometer alguien que no está en la función, aquellos que específicamente requieren la característica del sujeto activo que sea funcionario o funcionario público. Y como son los que administran bienes, que estos bienes del Estado, bueno, en este caso hay que poner un mayor control sobre las operaciones que hacen estas personas. Tal vez lo vean parecido con la famosa declaración jurada patrimonial que se les exige a determinados funcionarios y funcionarias públicas. Bien, el fundamento de fondo es similar, de hecho, el listado de los obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales es el mismo, en general es muy parecido que el famoso PEPS, y en este caso lo que se va a hacer es a los sujetos obligados, por ejemplo, los que mencionábamos antes, los que tenían que hacer la debida diligencia del cliente, cuando tengan como cliente este famoso PEPS, va a tener que pedir mayor información, ¿bien? Entender mejor esa operación, ¿ok? Es tanto del o el funcionario público como de sus familiares y allegados. Esto lo deben haber visto, porque todos nosotros en algún momento cuando vamos a un banco, firmamos alguna escritura, lo que sea, compramos un vehículo, nos hacen firmar una declaración jurada si somos PEPs o no. Si nosotros somos PEPs, en ese caso nos van a pedir mayor información respecto de esa operación económica que estemos haciendo, estemos llevando adelante. Bueno, otra recomendación, bueno, son todas importantes, pero esta también, porque esto yo ya les había mencionado antes,
cuando hablamos de la Convención de Palermo, que decía que aquellas instituciones que tengan alguna función de supervisión también deberían denunciar cuando detectan una operación inusual. La recomendación 20 del GAFI nos está hablando de el famoso reporte de operación sospechosa o ROS. Nos dice que si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son los activos de una actividad criminal o están relacionados al financiamiento del terrorismo, o esta se le debe exigir por ley que reporte con prontitud sus sospechas a la unidad de inteligencia financiera, la famosa UIF, que en Argentina la llamamos Unidad de Información Financiera. Este famoso reporte de operación sospechoso ROS, la próxima clase lo vamos a ver, que está muy similar, en nuestra ley de lavado de activos. Bueno, recomendación número 29, y creo que ya esta es la última que vamos a ver por esta clase. Los países deben establecer una unidad de inteligencia financiera que sirva como un centro nacional para el recibo y análisis de reportes de transacciones sospechosas, estos famosos ROS, otra información relevante al lavado de dinero, delitos precedentes asociados y al financiamiento del terrorismo y para la comunicación de los resultados de ese análisis. La UIF debe ser capaz de obtener información adicional de las entidades informantes y de tener acceso a tiempo a la información financiera administrativa del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente. Acá lo que nos dice la recomendación es, el número 29, es que los estados deberían tener estas unidades de información o inteligencia financiera, en nuestro caso se llama de información financiera, que tienen que analizar, tienen que recibir estos ROS, tiene que analizarlos, pero además tiene que tener muchas herramientas de acceso a información financiera y bancaria de las personas que está investigando, ¿bien? Para que este análisis sea más incisivo, más productivo, necesitamos esas herramientas. Bueno, con esto, las recomendaciones que yo considero más importantes, sin perjuicio de ello, les recomiendo que lean las 40, ¿bien? Vamos con el segundo grupo que decidí incorporar en esta categoría de la mano con el GAFI, que es el grupo Egmont. Es un organismo internacional, también como el GAFI, que lo que hace es agrupar un WIF del mundo, ¿no? Y es un mecanismo de intercambio de información, porque pensemos que, como les había informado, la realidad es que todos los países que adhieren a las 40 recomendaciones del GAFI tienen sus unidades de información financiera con este esquema, ¿no? Que reciben esas denuncias de estos reportes de operaciones sospechosas de estos distintos sujetos obligados, que ya vimos que pueden ser bancos, casinos, notarios, contadores, etc. Con lo cual las WIF tienen mucha información financiera. Entonces, el grupo Egmont, pensémoslo como Interpol, es un grupo de intercambio de información, en este caso, intercambio de información financiera, con, obviamente, algunos puntos característicos. Este intercambio tiene que ser un intercambio recíproco. Si uno da información, si uno pide información, también tiene que dar cuando se la pida. Es una cuestión de buena fe, las relaciones internacionales entre los estados. Confidencialidad total, digo, esa información después no puede circular por los medios de comunicación para nada, porque son investigaciones a nivel, digamos, podríamos decir, de inteligencia. Muchas de estas investigaciones todavía no están judicializadas, son ex antes de una denuncia penal. Y que se utilicen para la investigación de un caso en concreto, ¿no? Que no sea salir a la pesca para perseguir, no. Tiene que haber en el marco de una investigación que se puede utilizar. Es muy importante, digamos, el mecanismo del grupo Egmont para intercambio de información, digo, porque vuelvo a esta idea del delito de lavado de activos como un delito complejo, transnacional, donde no solo una operación se va a hacer en un solo estado, sino que puede que se utilicen varios estados. Entonces estos mecanismos son mecanismos administrativos de intercambio de información, no es un mecanismo judicial donde hay que exhortar a otro país. No, este es un mecanismo, después vamos a ver si nos sirve como prueba judicial o no, pero en esta instancia inicial de investigación administrativa es un mecanismo bastante rápido y eficaz en este punto. Porque además tengamos en cuenta otra cosa, que la materia de lavado de activos, y yo estoy hablando de lavado de activos, pero el contenido de todas estas regulaciones son también para el financiamiento del terrorismo. Y en materia de financiamiento del terrorismo, si estas regulaciones lo que buscan es evitar un atentado terrorista, imagínense que tiene que ser un mecanismo lo más veloz posible. Además de este intercambio de información que me parece fundamental y súper útil,
tienen otras funciones más de intercambiar estadísticas, análisis de casos, de tipologías, de experiencias, capacitaciones. Pero este punto del intercambio de información es fundamental y muy útil. Y finalmente, y ya para ir terminando, tenemos estas dos iniciativas privadas. Los separo de estos tres grandes grupos que hice, porque los otros serán de iniciativas estatales, vinculadas a redactar y establecer una convención internacional, después estos grupos que conforman los estados, muy, muy específicos en materia de lavado de activos, pero también tenemos iniciativas privadas, ¿no? Porque la verdad es que la utilización de entidades financieras, bancarias y no bancarias, para la utilización de circular bienes procedentes de un delito, afecta a las entidades. Entonces, es que las entidades decidieron también generar sus propios estándares de control, más allá de lo que diga el GAFI, de lo que digan las convenciones. Como iniciativa privada se juntaron en el caso del Grupo Wolfer y después el Comité Basilea, que es más amplio, para establecer algunos estándares para que los propios bancos garanticen la integridad de su institución. Con esto vamos a cerrar esta primera unidad. Recuerden leer el núcleo temático, las dos clases virtuales, que son esos pequeños documentos, y de hacer todas las actividades, y ya la clase que viene vamos a arrancar con el aspecto preventivo del lavado de activos. Así que agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima clase.